Autorizados para la guerra. Vamos a meditar a través de la palabra del Señor, que el Señor nos capacite para estar autorizados. Estar autorizados significa que nosotros tenemos que estar tanto en el orden y tanto conocer el mundo real o el mundo espiritual, porque no se puede ganar una batalla si no conocemos al enemigo. Por eso es que gracias damos al Señor que cada día, todos los días, hay una enseñanza nueva, una enseñanza que nos adiestra, que nos ministra, una enseñanza que nos capacita y no estamos solos. Por eso que cada martes es el tema del que hacemos, que es somos más. Para poder ganar batallas hay que morir a nosotros, que eso es importante, a lo que sabemos, a lo que tenemos. Hay que morir a nuestro yo para no ser egocéntricos. Hay que morir al don, al talento, a lo que portamos. Hay que morir a nuestra humanidad y a todo lo que tenemos para que Dios pueda ser glorificado y no el ego de nosotros pueda fluir. Mucha gente fluye en el don con el ego, fluyen en el talento con el ego, predican con el ego, enseñan con el ego, hacen manifestaciones de algo con el ego. Por eso es que de ahí viene la vanagloria. Y el Señor no le gusta la vanagloria. Importante quitarnos esto, porque al quitarnos este egocentrismo, vamos a dejar de pensar en lo que sabemos. Lo primero que se pesa en una batalla es si estamos autorizados o no en la batalla. Y eso lo vamos a ver según cómo vamos estudiando esta enseñanza. Hechos 19, 13 y 14 dice: allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre de Jesús. Mire qué interesante, habían judíos usando el nombre de Jesús. Por eso no todo judío, no crea todo judío. Hay mucha gente que cree todo lo que le dice un judío, no crea todo judío. Entonces, usaban el nombre de Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Mire cómo ellos usaban el nombre de Jesús. Usaban el nombre de Jesús, el nombre del cual Pablo predicaba, y ellos ordenaban a los espíritus también irse. Pero ellos estaban también contaminados porque habían espíritus de adivinación, habían espíritus en que manipulaban nombres, y ahí venían los caos. 14. Esto lo hacían los hijos de un sacerdote judío llamado Exeba, el jefe del sacerdote judío, un tal Exeba. Pero una vez un espíritu malo les contestó, cuando ellos, los 7 hijos, iban a echar fuera un demonio. Y ese demonio, a través de esa persona, le habló, le dijo: conozco a Jesús y también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Hermano, amadas, andaban en el desorden. El jefe de los sacerdotes, otra versión dice que era el príncipe de los sacerdotes, no andaba en el orden. Los hijos de este tal Exeba tampoco estaban en el orden. Y un demonio, una persona contra 7. Y los 7 dice que el demonio los agarró, los golpeó, los desnudó, salieron heridos, salieron corriendo, avergonzados, porque no estaban en el orden. Mire qué importante estar en el orden, porque cuando estamos en el orden hay cobertura, hay sanidad, hay bendición, hay autoridad. Autorizados para la guerra. Segunda de Crónicas 20, verso 1, tenemos la historia de Josafat. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab, que son los moabitas, y los hijos de Amón, que son los amonitas, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. El rey de Judá tuvo una guerra contra estas 3 naciones. Y estas 3 naciones amenazaron a Josafat. Y Josafat tuvo miedo. Recuerde que los de Moab son los descendientes de los hijos de Lot. Cuando las hijas de Lot mantienen una relación sexual con su padre, de ahí nacen
los de Moab, que son los moabitas, y lo otro, el hermano de Moab era Amón, que son los amonitas. Dos naciones y una tercera que son los meunitas. Pero estas dos naciones de Moab y Amón eran naciones pervertidas, depravadas, que practicaban el incesto, dioses paganos, esotéricos, eran malvados, eran crueles. La lujuria estaba sobre ellos y participaban a ritos diabólicos y adoraciones a dioses paganos. Y estas tres tribus o tres pueblos de Moab, de Amón y Meunitas fueron donde Josafat para hacerle guerra y lo amenazaron a Josafat, y Josafat tuvo miedo. Mire qué importante, tres naciones, y esas tres naciones fueron en una amenaza, el cual él tuvo. Los de Amón, los Meunitas, en la versión Septuaginta dice, los Moabitas o Edomitas. Todo esto causó el miedo hacia Josafat. Cuando el enemigo quiera enfrentarte o te envíe una amenaza, evita el miedo. El enemigo siempre va a querer colocarte el miedo. Hoy las naciones, muchas están con miedo. Israel, naciones con miedo, gente que está muriendo por los ataques. Y ya ahora en las naciones de Israel, los ataques que están sucediendo, ya no se respetan ni los hospitales. Están atacando los lugares que donde muchos años atrás, si miramos años atrás de guerra, jamás atacarían los lugares como hospitales, porque era como sagrado. Por eso siempre colocaban arriba una cruz o algo que significaba en que estaban, parecía una cruz, pero era una señal en que no podían atacar esos lugares, pero ahora se atacan. Israel con miedo, los niños, y no solamente Israel, hay gente también de la Palestina, hay gente también de los que están ahí en ese lugar que también andan con miedo. ¿Por qué? Porque se produce todo esto caos. Acá en Estados Unidos también se está con miedo, porque se puede armar una guerra. Hay mucha gente que también está con miedo por las deportaciones. El enemigo amenaza para colocar miedo. Cuando viene la amenaza, viene el miedo, pero uno tiene que controlar el miedo para que no pueda ser un área emocional dañada. Así trabaja el enemigo, a través de los miedos. Y seguimos la historia de Segunda de Crónicas 25. Ya vimos que pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab, de Amón y Amonitas hicieron una guerra. Querían hacer una guerra en contra del rey Josafat. Verso 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazazón Tamar, que es en Engadi. Josafat sabía que estas naciones ya le estaban amenazando. Y vinieron los siervos hacia Josafat, diciéndole: contra ti viene una gran multitud. No tengamos miedo a la gran multitud. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No tengamos miedo a la gran multitud, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 3. Pero Josafat entonces tuvo temor. Y Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Estas tres naciones se levantan en contra de Josafat. Josafat tuvo miedo. Vienen los mensajeros a decirle que una gran multitud viene del mar para atacarlos, y de Siria y de Hazazón. Y tuvo gran temor Josafat, no un temor de Dios, un miedo humano. Y Josafat se humilló para consultar a Jehová, y también hizo pregonar ayuno a toda Judá.
Josafat, al sentir esa amenaza y tener ese miedo, empezó a buscar del Señor y proclamó ayuno en todo el territorio donde gobernaba, en Israel. Ninguna amenaza llega por algo, sino con un fin. Jamás el enemigo va a amenazarte sin algo de tener un derecho legal. Esto es importante porque a veces el enemigo ataca, pero cuando ataca el enemigo es porque hay algo. Es porque hay algo que no hemos quitado. Pueden ser concupiscencias, que las concupiscencias son los pecados que están en el corazón. Yo le llamo el pecado regalón, ese que acariciamos. Ese que decimos, no, no te vayas, todavía quédate aquí conmigo, y lo seguimos acariciando. Ese es el pecado regalón. Suelta, ese se llama la concupiscencia que está en el corazón. Suéltalo. Entonces seguimos acariciando el pecado. Y como había algo, por eso es que el enemigo atacó, pero jamás el enemigo va a atacar porque quiere. Siempre y cuando haya un derecho legal, el enemigo nos va a atacar. En los capítulos anteriores, ya vimos el capítulo 20 en adelante, pero si nosotros leemos capítulo 18, capítulo 19 y parte del capítulo 20, vemos por qué vino la amenaza hacia Josafat. Por eso que ninguna amenaza viene por nada. Toda amenaza viene por algo que se hizo mal, por algún derecho generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, o porque abrimos puertas, o porque dejamos involucrar obra de carne y vino la amenaza. Dios lo había exhortado, escuche, esto es importante, a través del profeta Jehú. A través del profeta Jehú, Dios le habló a Josafat, ya le había exhortado. Le había dicho que tenía que estar en el orden. Le dijo Jehú, el profeta, a Josafat, ordénate. Tienes que ordenarte. Recuerde que ninguna amenaza viene por nada. ¿Por qué le vino a estas tres naciones ataques? Porque Josafat no estaba en el orden. Y ya el Señor le había hablado por el profeta Jehú. Josafat tenía una debilidad. La debilidad era de hacer alianzas impías. Caía siempre en la misma área. Es porque tenía un problema en su alma y lo contaminaban rápido. Todo eso lo contaminan rápido porque Josafat tenía esa debilidad de andar haciendo alianzas, andar haciendo trueques con otras cosas, con pueblos paganos. No haga trueques con el enemigo. No sé si entiende la palabra trueque. Trueque significa yo te doy y tú me das. Eso es trueque. Josafat empezó a hacer trueque, alianzas. Empezó a hacer alianzas paganas. Empezó a hacer alianzas que Dios no le había dicho que hiciera. Empezó a hacer cosas que Dios nunca le había mandado que hiciera. Por eso le vino la batalla. De estas tres naciones se levantaron en venganza en contra de Josafat. Cuidado con las alianzas que a Dios no le agrada. Josafat tenía un problema de baja autoestima, baja estima. Y se vuelve débil en sus decisiones. La raíz de esos problemas se levantaron, claramente lo que estamos hablando, se levantaron esas tres naciones por hacer alianzas impías. Se fija que cuando uno hace alianza, después esa misma alianza te van a atacar. Mire qué interesante ese diseño. No haga ninguna alianza con el enemigo, porque esa misma alianza que tú hagas con el enemigo en cualquier área, esas mismas te van a atacar. Pero a veces nosotros somos muy porfiados. Sabiendo que no tenemos que hacer alianza con algunas cosas, lo hacemos y después esas mismas nos atacan a nosotros. Cuidémonos de no hacer alianzas contra el enemigo. Cuidado con las alianzas impías, con conversaciones corrompidas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El estar siempre con amigos inconversos. Está bien en el trabajo, porque tienes que trabajar, lidiar. Pero eso tiene un límite. El hecho de estar en el mundo no significa que participemos del mundo. El hecho de caminar en este mundo no significa que tengamos que hacer alianzas con el mundo. El hecho de que tu compañero de trabajo, tu jefe, siempre ande con garabatos, no significa que tú también tengas que hacerlo. No hagas alianza con el enemigo. Hay batallas que se levantan por nuestros propios actos.
por abrir los derechos legales. Cuando hablo siempre de derecho legal, significa que nosotros abrimos una puerta, una legalidad, y los espíritus van a entrar por derecho legal, por autorización del dueño. Veamos 4 errores graves de Josafat. Recuerde que Josafat le vino entonces una venganza. Se levantaron 3 naciones, los amonitas, los de Moab, los de Amón, se levantaron en contra de Josafat. Y ya vimos que Josafat, Dios le habló antes de que viniera esta batalla, antes de que le viniera esta venganza, antes que vinieran los mensajeros y decirle: hay una gran multitud que te va a atacar. Antes ya Jehú, el profeta, le había hablado a Josafat y le había dicho: ordénate, Josafat, haz las cosas bien, no hagas alianza con el enemigo. Pero Josafat no hizo caso. Por eso que le vino estas 3 naciones que le atacaron. Pero veamos los 4 errores de Josafat. Josafat empieza a hacer alianza con Acab. Esto lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 18, verso 1, y 2 de Crónicas 19, 1. ¿Quién era Acab? Acab era el esposo de Jezabel, la Jezabel que siempre mencionamos en la escritura. Mire qué interesante. Hizo alianza a través con Acab, y Acab era esposa de la bruja Jezabel. Y empieza esa alianza a ser el rey de Israel. 2. Hizo caso a Acab de ir a la guerra contra Siria. Esto está en 2 de Crónicas 18, 2 y 3. Hizo una guerra en contra de Siria. Dios nunca le dijo: anda a hacer guerra a los sirios. Dios nunca le dijo: ataca a los sirios. Jamás le dijo eso, sino que se lo dijo a Acab. Y volvemos nuevamente a Acab involucrado, esposo de Jezabel. Hemos enseñado también que no solamente Jezabel se puede tomar como una entidad femenina, sino en el hombre también puede entrar un espíritu de Jezabel. Y Acab estaba influenciado por su esposa Jezabel. Acab tenía un espíritu jezabélico. Quería destruir, quería matar a Josafat, y Josafat no entendía y siguió haciendo la alianza con él. Entonces hace alianza Josafat con Acab. Luego Acab le da mal consejo y le dice: anda a la guerra, Josafat, contra los sirios. ¿Qué más hizo? Ir a la batalla con vestiduras reales cuando Acab fue disfrazado. Mire lo vivo que era Acab. Acab, él fue a la guerra, pero disfrazado para que no lo vean que él era una alta jerarquía. Pero le dijo a Josafat: tú anda a la guerra vestido de ropas reales. Si lo ven la gente vestido de ropas reales, van a saber que él es el rey y lo van a querer. El primero van a tener que matarlo. Al primero que van a querer matar es al que está con vestiduras de ropas reales. Pero Josafat seguía porfiado, no entendía. Esto lo tenemos en 2 de Crónicas 18, 29 y 32. Cuarta cosa que mal hizo Josafat: unirse con negocios con Ocosías. Ocosías, manipulador. Ocosías, amor al dinero. Esto lo tenemos en 2 de Crónicas 20, 35 y 37. 4 cosas que hizo mal Josafat. Recuerde que en 2 de Crónicas 20, ahí comienza en que él hace ayuno y todo para antes de ir a la guerra, pero está desautorizado. El tema es autorizados para la guerra. Entonces, mientras no estemos autorizados, puede haber un problema en el mundo físico o en el mundo espiritual. Por eso que no se haga usted problema si usted algo no entiende. Hay gente que se mete en problemas porque se creen que siempre están bien o tienen mucho rango. No se crea tanto el cuento, amado. Si usted ve que no está en el orden, no se meta a pelear con demonios. Si usted ve que no está en el orden, no se meta a pelear contra potestades, contra gobernadores o principados. Sea sabio. O si usted no puede lidiar todavía con los demonios, no va a poder lidiar con una potestad.
Entonces no se haga problema, entrégueselo al Señor, dígale: Señor, yo te entrego este caso, tú peleas por mí, te entrego esto para que el arcángel Miguel se haga cargo en el nombre de Cristo Jesús. No se haga problema. Hay batallas que yo voy a ganar y otras que no voy a ganar. Hay batallas que tú vas a ganar y otras que no vas a ganar. Eso significa siempre que tenemos que tener el cuidado de que las batallas tenemos que saber cuándo estamos autorizados. Entonces Josafat hace alianza con Acab, una alianza de yugo desigual. Hace Acab guerra contra los sirios. Y ahí vienen problemas. Ahí vienen problemas matrimoniales, problemas de las personas. Segunda de Crónicas 18:1. Josafat hace ir a la batalla con vestiduras reales. Una batalla, una guerra, algo militar. Segunda de Crónicas 18. Y comercio. Se une con Ocosías. Segunda de Crónicas 20:35 al 37. Viene a hacer entonces muchas cosas, 4 cosas erradas Josafat. Y Dios ya le había advertido. Le había mandado un profeta Jehú y le había dicho: Josafat, ordénate, no andes desordenado. Pero él no entendió. Y aquí volvemos a lo que estábamos en la enseñanza anterior, que pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces tuvo gran temor Josafat y humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces Josafat tuvo miedo, proclamó ayuno y pidió ayuda del Señor. Aparentemente se ve algo como que Josafat está como separado de lo que él hizo anterior, capítulo 18, 19 y 20. Como que Josafat ya se olvidó de lo que había hecho, lo malo que había hecho, pero vieron consecuencias. Y de esto Josafat tuvo miedo. Y él proclamó ayuno y pidió ayuda al Señor, pero las consecuencias estaban. Recuerde que el Señor nos dio poder y autoridad. Lucas 9, 1, 17, la versión NBI. Jesús entonces a sus 12 discípulos le dio poder y autoridad para echar fuera todos los demonios y para sanar enfermedades. Les envió a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Qué importante en que Josafat no estaba autorizado para ir a la guerra. Por eso que él convoca al pueblo en ayuno. Y ahí viene donde Dios le habla a Josafat también, que esté tranquilo, pero lo vamos a ver por qué viene todo eso. Pero Dios a nosotros, a todos nos dio poder y autoridad. Poder y autoridad. Todos tenemos poder y autoridad. Todos. Poder es la palabra dunamis, que de ahí viene la palabra dinamita, que es un poder judicial del reino de la eternidad. Autoridad es la palabra exousia, que significa un derecho legal. El enemigo va a entrar por autorización del dueño. El enemigo va a entrar por autorización de la persona con derecho legal. Es ese exousia. ¿Por qué la voz fue afectada al mundo espiritual? Porque la serpiente era astuta. Cuando la voz de autoridad de Adán estaba autorizado, pero fue afectada esa voz, que ya no había autoridad, por lo que sucede en Génesis 3 en adelante, 3:1. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió al serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien
y el mal. Este es el engaño. El engaño que Dios le dio orden a Adán. Por este engaño, la mujer cayó. Por este engaño, recuerde que Dios le ordenó a Adán y le dijo lo que tenía que hacer. Y le dio cosas específicas para que se la transmitiera a la mujer. Pero el serpiente fue más astuto que todos los animales del campo y entró Satanás, que el Señor lo reprenda, en el serpiente. El enemigo necesita un cuerpo para comunicar el engaño, un cuerpo para comunicar la maldad. Cuando estamos autorizados con derecho legal, no necesitamos decir ninguna palabra, ya estamos en el orden. Por eso es que es importante creer que no se necesita tanto aparataje, ni tanto show, ni hacer tanto movimiento, ni tanto griterío. No necesitamos eso. Cuando estamos autorizados, solo necesitamos una legalidad. Es más, su misma presencia que llega a algún lugar, los demonios van a tener que empezar a salir, sin decir ni una palabra. ¿Por qué? Porque estamos autorizados. Le pasó a Jesús. Jesús, claramente Jesús se manifestó a través del posesionado de Gadara, y Jesús llegó a Gadara e inmediatamente salió el guardián, el posesionado, y le dijo: ¿qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? ¿Por qué me vienes a atormentar antes de tiempo? Jesús no había dicho ni una palabra. Asimismo, el Señor nos dio poder y autoridad. Donde estemos, tenemos poder, tenemos autoridad. Donde pisemos, tú vas a una casa, tú vas al trabajo, algo va a afectar. No es que eso no va a suceder nada, algo afecta. Cuando caminamos por la calle, algo sucede. Los demonios empiezan a inquietarse. Cuando vas a trabajar, los demonios se empiezan a inquietar. Cuando vas a la iglesia, los demonios también se empiezan a inquietar, porque también hay demonios en la iglesia, a través de las personas que adentran ahí. Pero por eso es que es importante andar en el orden. Recuerde la historia de Josafat. Dios le dijo: Josafat, está tranquilo, yo pelearé por vosotros la batalla. ¿Por qué Josafat? Dios le dijo eso cuando Josafat era un guerrero, era hombre de batalla. Por lo que pasó, capítulo 18, capítulo 19, donde Josafat no estaba autorizado. Por eso el Señor le dijo: Josafat, quédate tranquilo. No vayas tú a pelear en tu postura. Yo pelearé. Vosotros estáis tranquilos. Yo pelearé por ti la batalla. Yo pelearé por Israel la batalla. Está tranquilo. Pero le dijo eso porque no estaba autorizado. Aunque lo otro lo hizo bien, hizo ayuno, convocó al pueblo, colocó a los levitas, fueron tocando chofar, adoración, todo eso lo hizo bien. Pero él no estaba autorizado para ir como guerrero a la batalla. ¿Por qué? Por las cosas que ya le mencioné y las que aprendimos, que empezó a hacer alianzas con pueblos enemigos. Qué importante es tener una voz autorizada. Cuando estamos autorizados y con derecho legal, recuerde que ninguna palabra a veces vamos a tener necesidad de decir, porque estamos en el orden. Y ya terminando esta clase, nosotros estamos autorizados por Cristo al mundo espiritual, porque el Señor nos dio la autoridad. Solo tienes que decir, tienes que tomar autoridad. Todos tenemos autoridad. Todos necesitamos unos a otros. Hoy vamos a orar por las naciones, vamos a orar por lo que está sucediendo, para que sean confundidos los enemigos. Aunque el enemigo que se quiera levantar, aunque el enemigo tú lo veas como muy grande y se levante ese gran Goliat, estemos tranquilos. Si estamos en el orden, estemos tranquilos. Se levanta así, estemos tranquilos. No te preocupes. Se levanta con tu esposo, tranquilo. Se levanta con la esposa, tranquilo. Se levanta en la economía, tranquilo. Se levanta en la salud, tranquilo, tranquila. Mantén paz. Respiro y liberación. Toma aire y respira y bota toda esa tensión, oxigena tu cerebro, que venga la memoria,
que te ayude, respiro y liberación cuando pase todo esto. Porque el enemigo va a querer que pierdas la paciencia y te va a mover las emociones. Mire qué importante. No importa que el enemigo te ataque en palabras, tú mantén tranquilidad, mantén paz, fuerza, confiando en el Señor y en el poder de su fuerza. Se levanta el Goliat, déjalo. Deja ese filisteo incircunciso que te está hablando mal. Deja ese filisteo incircunciso que te está criticando, que te está atacando, déjalo. Sin hacer nada, Dios se moverá y después tú mismo le cortarás la cabeza a ese Goliat. Wow. Amén. Un camión, no sé cómo le dirán en otros países. Camión creo que se llama. Un tráiler, un camión gigante. Cuando viene un camión gigante es difícil de detener porque viene esto con una fuerza impresionante. Tiene un motor tan grande en que puede mover cantidades de peso. Y si lleva cantidades de peso, el golpe es más fuerte. Un camión lleva una potencia impresionante por el peso, porque como es grande, la masa es más grande y va a afectar más la masa. Masa es cuerpo por la física, y si es más grande por la física, por la ley, ese camión puede dañar mucho más que un carro más pequeño. ¿Por qué? Porque es gigante, porque la masa. Pero ese camión, ese tráiler gigante que viene en la carretera, que viene con fuerza, que nada lo puede detener, solo una persona lo puede detener, que es una autoridad. Wow. Solo una persona puede detener ese camión gigante. Alguien que tenga autoridad. ¿Y qué nos dio el Señor? Poder. ¿Y qué más? Autoridad. Wow. Mire qué bonito todo eso. El Señor nos dio poder y autoridad. Eso significa que nosotros estamos investidos de poder y de autoridad. Pero no te menosprecies, porque algunos dicen que yo no sé, es que me cuesta, voy y me oro poco. Tranquila, tú tienes poder y autoridad. El Señor le dijo, yo le doy poder y autoridad. No dijo el Señor, mientras tú te portes bien, te doy poder y autoridad. Mientras tú hagas esto, mientras ayunes. No, todos tenemos poder y autoridad del momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. No te menosprecies. Y si estás débil, profetiza. Diga al débil, fuerte soy. Y somos más que vencedores. Y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Profetizamos. Y mire qué interesante que ese policía que vemos ahí es como que está mucho ayuno. Es un policía con ayuno, porque está flaquito, está delgadito ese policía. O puede ser alguien pequeño, pero ese policía, a pesar de cómo esté, tiene una autoridad. ¿Cuál es la autoridad de ese policía? Su investidura. Wow. Su investidura. Y a pesar que comparado con ese camión gigante, ese trailer que viene con poder, este policía no se hace problema. Y él, para detener ese gran camión, ni siquiera tiene que estar con un megáfono gritando, detente, detente, no. Él solamente tiene que hacer esto. Y ese camión, cuando ve a ese policía con cara de ayuno, y ese policía levante su mano, ese camión sí o sí, se tiene que detener. Aunque te veas débil, aunque te veas con poca fuerza, solo levanta tu mano de autoridad contra tu enemigo, contra lo que venga, porque ya tienes exousia, derecho legal, ya tienes lo que Dios nos entregó, poder y autoridad. Ese poder y esa autoridad está con nosotros. Ese uniforme es su autoridad, es su investidura, y Él tiene el poder. Asimismo nosotros
tenemos ese poder y tenemos esa autoridad porque somos representantes de Dios aquí en la tierra. Qué hermoso saber en que todo lo que hacemos delante de Dios, solo tenemos que creer nada más. Lamentablemente vivimos en un tiempo de mucha área emocional. Lamentablemente. Con movimientos que están saliendo, con herejías que están saliendo. O uno que se cree Elías, que dice que él es Elías. Hay otra mujer que es de Perú y dice que el ángel Gabriel está encarnado en ella. ¿Cómo es posible? El ángel Gabriel, más encima un sexo opuesto, que eso no se da. Mire qué interesante cómo el enemigo ha confundido a esa muchacha. Porque ni en lo natural, ni en los demonios, ni en los nahuales, ni en los neromorfes, ellos lo hacen. ¿Qué es eso? Los nahuales tienen que entrar en un animal macho, lo que es los hombres. El hombre tiene que entrar en un animal macho, no puede entrar en un animal hembra, porque eso no existe en la ley. Eso pasa en el mundo del inframundo de las tinieblas y se respeta. Y el nereofismo significa que una bruja no puede entrar en un animal macho, tiene que entrar en un animal hembra. Eso es ley, los brujos lo saben. Y esta muchacha anda diciendo en que el ángel Gabriel entró en ella. Y ella tiene mensajes del ángel de Gabriel que está dentro de ella. Qué ignorancia todo eso. Y pena también porque le sigue gente. Y ella da sus mensajes, sus profecías y un montón de cosas. Y la gente hasta se le arrodilla delante de ella. Porque es el ángel Gabriel. Vivimos lamentablemente en iglesias, hablo general, en la iglesia realmente amada, así bueno, la palabra dice que va a aumentar el pecado, pero también va a aumentar la gracia. Pero el pecado ha aumentado mucho. Ya no se discierne en este tiempo. Y la gente, como no discierne, no está autorizado, como el tema que estamos viendo. ¿Por qué? Porque no están en el orden. Hay mucha obra del enemigo. Hay mucha gente que engaña. Líderes con espíritu de narcisismo, líderes con espíritus en que entran de extremistas. Hay gente narcisista dentro de la iglesia, hay hechicería dentro de la iglesia, ya no se distingue qué es de Dios, hay lenguas falsas, hay danza falsa, hay profecía falsa, hay emocionalismo y la gente confunde eso con que el Espíritu Santo. Por eso es que es importante discernir. Todo esto nos ayuda mucho a entender cuán importante es estar en el orden. Si estamos en el orden, entonces vamos a tener el poder y la autoridad. Hoy, para orar, necesitamos pedirle al Señor que nos dé su poder y que nos dé su autoridad. Y todos nosotros, Dios nos dio, escuche, esto no es, y no estoy hablando del don. A todos Dios nos dio y hace don. Es un don, un regalo inmerecible. Pero a todo el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos dio poder y autoridad. Ahora, si los demonios hay rango, que ese es otro tema. Si hay principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritu mundo, emisores, receptores, vectores, nahuales, hay mucha jerarquía. Pero ese es otro tema. Pero así a todos Dios nos dio, sí o sí, poder y autoridad. Tú tienes poder de echar fuera demonios. Tú tienes poder de liberar a otras personas. Tú tienes poder de sanar. El Señor le dio poder y autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Tú lo tienes. Ahora, según el demonio, según la enfermedad, ese otro punto, porque ahí son rangos. Pero todos tenemos poder y autoridad. Tenemos que usarlo. Y hoy vamos a usar el poder y la autoridad en la oración.